El sol comenzaba a pintar de dorado las colinas de la granja El Retiro, un lugar que alguna vez había resonado con las risas de una familia numerosa, pero que ahora se sentía extrañamente silencioso bajo la custodia de don Ramón, un hombre de 50 años con el rostro curtido por el viento y las preocupaciones. Su única compañía constante era Trueno, un labrador de pelaje color miel con ojos profundos y leales, cuyo hocico comenzaba a cubrirse de canas al igual que la barba rala de su amo. Don Ramón se sentó en el viejo banco de madera frente a la casa, con una taza de café humeante entre sus manos. Trueno se acurrucó a su lado, su cabeza apoyada pesadamente en la pierna del hombre. El silencio era una melodía familiar, interrumpida solo por el canto lejano de algún pájaro y el suave susurro del viento entre los campos de trigo aún sin cosechar. Otro día más, muchacho, murmuró don Ramón. Su voz áspera por el tiempo y la soledad. Acarició la cabeza de Trueno con la mano libre, sintiendo el suave pelaje bajo sus dedos. A veces siento que los días se me escurren entre los dedos como la arena, Trueno, y cada vez quedan menos. Trueno levantó la cabeza y lamió la mano de su amo, sus ojos llenos de una comprensión tácita que siempre sorprendía a don Ramón. Parecía entender las palabras que no se decían, el peso del recuerdo que a menudo nublaba la mirada del hombre. ¿Te acuerdas, Trueno?, continuó don Ramón, su voz ahora un susurro cargado de nostalgia. Cuando los niños corrían por estos campos, sus risas llenando el aire. Tú ladrabas de alegría y los perseguías, moviendo la cola como un loco. Eran buenos tiempos, ¿verdad? Un suspiro escapó de sus labios. Los buenos tiempos eran un eco lejano ahora, una pintura descolorida en la pared de su memoria. Su esposa se había ido hacía años, llevándose consigo la luz del hogar. Los hijos habían crecido y buscado sus propios caminos, lejos de la tranquilidad, o quizás la monotonía, de la granja. A menudo, don Ramón sentía un vacío profundo, una sensación de inutilidad que lo invadía especialmente al caer la tarde. Ya no había para quién trabajar tan arduamente, para quién preparar la cena caliente, para quién contar las historias del día. Solo Trueno permanecía a su lado, un faro silencioso en la oscuridad de su soledad. A veces pienso que ya no sirvo para mucho, viejo amigo, confesó don Ramón, sus ojos fijos en el horizonte, donde las montañas se difuminaban en tonos azules y grises. La tierra sigue dando sus frutos, sí, pero ¿para qué? Trueno gimió suavemente y acercó más su cuerpo al de su amo, como si intentara transmitirle calor y consuelo. Don Ramón sintió el peso de su presencia, la firmeza de su lealtad incondicional. Pasaron varios minutos en silencio, solo interrumpidos por el suave respirar del perro y el latir lento del corazón del hombre. El sol ascendía en el cielo, disipando las sombras de la mañana. Don Ramón se levantó con un suspiro pesado, sintiendo el crujir de sus huesos. Vamos, muchacho, dijo, su voz un poco más firme. Aún hay cosas que hacer. Alguien tiene que dar de comer a las gallinas y revisar el ganado. Trueno se puso de pie de un salto, su cola moviéndose lentamente. Siguió a don Ramón mientras éste se dirigía al granero, sus pasos resonando sobre las piedras del camino. Mientras don Ramón esparcía el grano para las gallinas, sintió la suave presión del hocico de Trueno en su mano. Lo miró y vio en sus ojos oscuros una mezcla de afecto y una especie de tranquila insistencia. Lo sé, Trueno, murmuró don Ramón, una leve sonrisa asomando en sus labios. Mientras tú estés aquí, siempre habrá algo por lo que seguir. Al caer la noche, don Ramón se sentó nuevamente en el banco, pero esta vez con Trueno acurrucado más cerca que antes, casi encima de sus pies. El aire se había enfriado y las estrellas comenzaban a titilar en el cielo oscuro. Don Ramón sintió un escalofrío, no solo por el frío, sino por la punzada de la soledad que siempre regresaba con la noche. De repente, Trueno se levantó y comenzó a ladrar, suavemente hacia la oscuridad que rodeaba la casa. Don Ramón se puso en alerta, preguntándose qué habría perturbado la tranquilidad de la noche. Unos instantes después, escuchó
un ruido familiar, un sonido de motor que se acercaba por el camino de tierra. Las luces de un coche iluminaron brevemente la fachada de la casa antes de detenerse. La puerta del coche se abrió y una figura joven salió. «Papá», exclamó una voz femenina que don Ramón reconoció al instante. Era su hija Elena, a la que no veía hacía meses. Elena corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Papá, ¿cuánto tiempo?», dijo, su voz ligeramente quebrada. «Sabía que tenías que estar solo. Vine a quedarme un tiempo». Don Ramón sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. No pudo decir nada, solo apretó a su hija contra su pecho, sintiendo el calor de su abrazo. Detrás de Elena salieron sus dos nietos pequeños, corriendo hacia su abuelo con gritos de alegría. Trueno ladró felizmente, moviendo la cola con entusiasmo mientras los niños lo rodeaban, acariciando su pelaje. La oscuridad de la noche se sintió menos amenazante. La soledad comenzó a disiparse con las voces alegres de sus nietos, mientras Elena ayudaba a su padre a entrar a la casa, con los niños correteando a su alrededor y Trueno siguiéndolos de cerca. Don Ramón sintió una calidez inesperada llenando su corazón. Miró a Trueno, quien lo miraba con sus ojos leales, y supo que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había un rayo de esperanza, un amor incondicional que lo mantenía anclado a la vida. La granja El Retiro volvía a resonar con risas y esta vez, la tristeza de don Ramón comenzaba a ceder ante la acogedora presencia de su familia y la leal compañía de su viejo amigo. El final, aunque aún incierto, se sentía ahora mucho más cálido y lleno de promesas.